Muy buenas tardes. Hoy quiero continuar con la meditación que hemos iniciado en Mateo 5, 6 y 7, que contiene el Sermón de la Montaña dicho por Jesús. Estamos ahora en la continuación en Mateo capítulo 7. Vamos a leer hoy los versículos 13 y 14. La palabra de Dios, dicha por el Señor Jesucristo, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Bueno, este tema es importante en la continuación de ese gran discurso de Jesucristo en el Sermón del Monte, en donde Jesús está hablando de dos caminos, o sea, no hay tres caminos, es uno o es otro. A uno el Señor le llama ancho y fácil y dice que lleva a la perdición. Esta es perdición eterna. Y el otro es un camino estrecho y difícil que conduce, dice el Señor, a la vida eterna. Ahora, la verdad es que la mayoría de las personas, de la mayoría de la humanidad, prefiere seguir el camino ancho, precisamente por ser fácil, tiene libertinaje, no exige disciplina, ni esfuerzos, ni compromisos, ni entrega. Es fácil. Invita a elegir el Señor el camino estrecho y difícil, porque ese es el camino que forma, es el camino verdadero y es el camino que lleva a la vida eterna. Pero este camino, por supuesto que es el camino del Evangelio, el camino del Señor, requiere de mucha disciplina y de mucha fe. El camino que recomienda Dios como asunto prioritario es el que ya hemos estado platicando de alguna manera en otras meditaciones de esta serie, que es el camino que dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso significa temerle, respetarle, ponerlo a Él en el primer lugar de nuestra vida. Y en segundo lugar, el amor al prójimo. El camino es un camino de entrega, es un camino que nos sugiere amar, cuando habla del prójimo, no solamente al amigo, al hermano, al familiar, sino aún a nuestros enemigos, y orar por ellos. Y por supuesto, cuando lo necesiten, ayudarles. El camino difícil, el camino angosto, es el que nos está invitando a ser amables, a ser respetuosos de los demás. Es el camino que nos pide, decíamos, no juzgar a nadie, no criticar a nadie, regalarle a los demás una sonrisa, un saludo, un Dios le bendiga. Es estar delante de la gente, aunque requiera de mucho esfuerzo, con una sonrisa en los labios, con un aspecto que dé bendición en vez de dar congoja o enojo o pesar. Eso es el camino, decía, que nos invita a no criticar, porque Jesús dice que cuando nosotros criticamos, cuando nosotros juzgamos, realmente estamos mirando, así lo compara el Señor, una basura en el ojo del otro, del hermano, del amigo, del vecino, del familiar. Mientras que los que queremos juzgar a los demás, en realidad, dice el Señor Jesús, que lo que nosotros tenemos es como una pesada viga, y que no podremos quitar esa viga pesada de nuestro ojo para poder ver con claridad los problemas de los demás. Y es muy difícil. Entonces creo que la invitación del Señor, más que todo aquí, es para que guardemos silencio, para que callemos, para que respetemos, para que no seamos críticos ni jueces de nadie. Miren, la misma iglesia en su mayoría también casi que recomienda indirectamente el camino fácil, porque transmite por medio de mensajes que son populares, que son mensajes más bien motivacionales,
invitan a la gente a hacer creer que Dios quiere satisfacernos a nosotros en nuestros caprichos de manera fácil, y eso no es cierto. Es un engaño. Pablo describe esta enseñanza, o los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero Pablo sobre todo lo describe como cuentos, como fábulas, como fantasías. En realidad, el verdadero camino, el camino de los que se forman, de los que tienen carácter y de los que buscan esa prolongación de la vida en el más allá, al lado del Señor eternamente y para siempre, Pablo le llama el verdadero evangelio. De manera que los que predican lo contrario, Pablo dice que están predicando otro evangelio que no existe. Y a los predicadores les llama anatemas. La palabra anatema significa maldición, entonces está diciendo como malditos. Yo quiero finalizar la meditación de hoy citando algunos ejemplos importantes del Nuevo Testamento que se estarían refiriendo directa o indirectamente a esto. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2 y versículo 8, Pablo dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y de hecho las filosofías humanistas que aún han invadido los púlpitos de muchas iglesias, aunque hablen de Cristo, sin embargo lo están negando. Porque son discursos motivacionales sin fundamento bíblico y que hacen creer a la persona que escucha, a la persona que asiste allí, que la vida con el Señor es fácil y que satisfará todos nuestros caprichos de una manera casi que obligatoria para el Señor, y eso no es así. Dios siempre hará su voluntad, y también tenemos que reconocer que la voluntad de Dios muchas veces, o casi siempre o siempre, realmente nosotros la desconocemos. Tenemos que sujetarnos a Él sin averiguar nada, por fe, comprometernos a Él, y Él es el que hará la obra. Él sabrá qué es lo que nos va a dar, a dónde nos lleva, y de hecho son cosas grandes las que Dios tiene para cada uno de nosotros si le somos fieles. También a Timoteo, en su segunda carta, Pablo le dice: apartarán estos falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas son cuentos. Las espiritualidades de esta nueva era prometen prosperidad sin una entrega verdadera a Dios, lo cual no debe ser así. Dios no es un Dios manipulable, más bien es un Dios al que hay que respetar, hay que temer, hay que amarlo, pero amarlo con profundo respeto. También a los Corintios Pablo les dice en la primera carta, en capítulo 2, versos 4 y 5, mi palabra, dice Pablo, la que yo predico, o sea, la que me fue dada por el Señor, no fue con persuasiva sabiduría humana, sino que con demostración del Espíritu Santo. Entonces, las charlas que dependen así de retóricas y de psicologías humanas no son bíblicas, carecen realmente de un verdadero poder espiritual. Hay muchas filosofías modernas, hay muchas creencias modernas a todo nivel, no solamente a nivel de iglesia, sino aún a nivel escolástico o cultural o diría yo de enseñanza actual, que verdaderamente son una retórica psicológica que aparta la conducta del hombre correcto y lo guía hacia una conducta incorrecta. Pablo también dice a los Gálatas: si alguno os predica un evangelio diferente al que yo les predico, que viene de Jesús, sea anatema. Anatema significa, dijimos ya, maldición o maldito. Entonces, adaptar el evangelio excluyendo el sufrimiento de la cruz y el esfuerzo humano por amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, es otro evangelio. Dios nos pide esfuerzos, Dios no pide tanto que esperemos de nadie nada, sino darnos nosotros a nosotros mismos para los demás, aún sin obtener ninguna respuesta o recompensa. Finalmente, a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 14, Pablo les dice: ya no anden como niños fluctuantes, o sea, que se mueven, dice, por
todo viento de doctrina que los lleven. Entonces, las doctrinas que cambian la verdad de la palabra de Dios según la moda de la cultura actual, que es relativa, la verdad es relativa y la moralidad es relativa, y también que proponen un libertinaje espiritual, no son bíblicas. La Biblia no cambia, la Biblia no hay que actualizarla, no hay que modernizarla. La Biblia está escrita y dice la palabra del Señor, dicha por Jesús mismo, que los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Yo invito finalmente a todos los que me escuchan, en el nombre del Señor, que abran su Biblia y la lean. Porque a veces solo vamos a una iglesia a escuchar, nunca investigamos realmente en lo que se nos dijo y tampoco oramos. Entonces, orar y leer la Biblia creo que son fundamentales para todo cristiano que desea servirle de corazón al Señor y especialmente que ejerce algún liderazgo. Para mí la Biblia se lee de Génesis hasta Apocalipsis, aunque tardemos, pero leámosla. Es un contexto al final total y no hay que separar textos de contexto porque entonces traemos enseñanzas que vienen a ser puramente fábulas o cuentos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y si Dios quiere, mañana seguimos en otro análisis más de Mateo 5, 6 y 7. Dios les bendiga.